Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 25 de marzo, el día después de una movilización histórica. No sé la cantidad de gente que hubo en las calles de todo el país y acá con el epicentro en la ciudad de Buenos Aires. El número es realmente difícil. ¿Cuánta? 500.000, 600.000, 800.000 se dijo también. Sí, cerca de 1.000.000 de personas. Puede ser. Sumando con todo el país puede ser. Bueno, enorme convocatoria, muy federal, internacional también, con, por supuesto, la participación de argentinos y argentinas en distintas partes del mundo. Muchas familias, muchos jóvenes, creo como característica central la participación de los jóvenes, los que hacen muchos 24 que vamos a la playa, a la plaza. Ayer creo que particularmente lo notamos, no sé por qué. Si realmente había más jóvenes que en otros 24 de marzo, o un poco es la necesidad de creer que eso es así. Pero ayer realmente la participación de jóvenes, de pibes, muy pibes en la marcha, fue una de las características notables. No sé si ustedes lo vieron también, todos vimos lo mismo. Yo creo que hubo algo que se ofendieron los jóvenes. Basta decir que estamos todos con Milei. Hay algo de eso, Sí. claro. Sí, la juventud vota a Milei. Y ayer, Porque particularmente no todas. había mucho pibe joven. Sí. Mucho pibe y mucha piba. Sí, bueno, una marea popular enorme. Me parece un mensaje, obviamente, como siempre los 24 de marzo lo son, pero en este contexto en particular, contra el negacionismo. El negacionismo que hoy es política de Estado. Hoy la política oficial, ¿no? La historia oficial del gobierno es el negacionismo. El negacionismo y las distintas maneras, atajos y herramientas que tiene la historia para justificar lo que pasó en aquellos años por parte, especialmente de justificar los crímenes cometidos por la dictadura y lo que significaron políticamente, ¿no? Ya lo charlábamos con Diego Genud. A lo largo de la historia hubo distintas formas, ¿no? La teoría de los dos demonios, la etapa de la reconciliación, o de mirar hacia adelante y dar vuelta a la página. Ahora la etapa ya prácticamente del único demonio, ¿no? Es como un solo demonio y son ustedes los peronistas, los cucas, los zurdos y demás. Pero todos siempre son atajos para, de alguna forma, más o menos, justificar y reivindicar los crímenes cometidos por la dictadura. Ayer, con movilizaciones en todo el país, me parece que se salió un poco también en defensa, con una marcha unificada o en la que confluyeron distintos sectores, todos, prácticamente todos, los organismos de derechos humanos, todas las centrales sindicales, todos los partidos políticos. Estaban realmente ayer todos, salvo los que nunca tomaron esto como un tema propio. Claro. O sea, ayer no sé, qué sé yo. Y tienen todo el derecho también. No había una columna del PRO. No, bueno, pero sí. Y no porque no puedan ir o no los dejen o lo que sea, sino porque nunca lo tomaron, más bien lo contrario, como una política propia. Porque yo también en las redes se ve mucho de esto de yo quiero ir pero no puedo. Sí podés. Si realmente sentís que esta es parte también de tu agenda, está entre tus causas, está entre tus razones que te movilizan social y políticamente, sí podés ir y encontrar el lugar para ir. Lo que pasa es que si lo que le pasó, por ejemplo, en las últimas horas a algunos dirigentes, por ejemplo Vidal, pero no es la única, Sí. Te iba a comentar que eso. elaboran algún mensaje distinto al que tuvieron hasta ahora y los propios te putean, y bueno, fíjate qué estuviste haciendo hasta ahora. Lo que la putearon a Vidal. La putearon tremendo. mucho, ¿no? Sí. Y eso Aparte, que tampoco puso nada muy jugado, ¿no? Puso un cartel negro con letras blancas que decía nunca más. Fue todo el tuit de Vidal. Y por alguna razón los propios la salieron a cruzar fuertemente. Sí, muchos libertarios, pero muchos también propios del riñón macrista. Bueno, todos, ayer realmente todos, lo decíamos también ayer a la tarde, una manifestación que además transcurrió en una paz total. Realmente lo que se veía ayer era paz, tranquilidad, convivencia, muchísimos espacios políticos muy distintos entre sí. Y ayer un poco la conversación a la tarde cuando llegamos nosotros, que ya era más el horario de las organizaciones de izquierda, que llegaban también con su camión y demás, era impresionante ver cómo convivían espacios políticos muy distintos entre sí, sin ningún tipo de agresión, de violencia, de insultos, de nada. Y lo que decíamos, ¿no? Que las manifestaciones masivas transcurren pacíficamente cuando no participa Patricia Bullrich. En todas las manifestaciones de los últimos largos años en los que Patricia Bullrich no participa, no hace su operativo antipiquetes, no despliega fuerzas federales y demás, todo transcurre con total normalidad. Miren la cantidad de gente que había y no pasó nada.
El único episodio, tal vez, fue el de un borrachín con un cronista de La Nación Más que le Sí. tiraba birra encima. Eso fue todo lo que Sí. pueden observar algunos, como, miren, ahí están, estos son. Después, en total tranquilidad, ¿no? Bueno, lo de que decíamos, no participa Patricia Bullrich. Sí, no. Y todo sucede en paz. El clima, igual, aparte era muy distinto. El clima, Sí. digamos, nosotros que, bueno, estuvimos en la marcha de los jubilados, las Claro. últimas, el clima que se respiraba era muy otro. Claro. Che, novedad de hoy, murió el turco Julián, el represor que en la dictadura torturaba Sí. con esvásticas, hablando de nazis. Con Uno de los más siniestros, sí. de los más siniestros, uno de los efectivos de la Policía Federal que llevó adelante acciones de tortura en el centro clandestino El Olimpo, comandante de los grupos de tarea encargados de secuestro y desaparición de personas, uno de los, siempre muy reconocido como uno de los más sanguinarios. Bueno, falleció hoy el turco Julián, después de ver una vez más en la calle a cientos de miles de personas repudiando, entre otras cosas, sus crímenes, ¿no? Los del turco Julián. Sí, Eh, en Cana murió. Murió en Cana, también importante eso, recordarlo. Cambiamos de tema, pero tiene que ver con lo mismo. En las últimas horas hubo varias respuestas al discurso oficial del gobierno, ¿no? Al video institucional de la Casa Rosada, protagonizado por este personaje seguramente menor en la historia argentina, que es Agustín Laje. Y varios en las últimas horas que hicieron el esfuerzo de responder con argumentos, con información, conceptualmente. El video plagado de falacias y que se presenta también como una novedad histórica, ¿no? Más allá de lo que dice, es interesante cómo siempre los libertarios creen que están descubriendo algo, ¿no? Vos ves el video de Laje y te dice, esto nunca te lo mostraron. No, jamás, histórico. Histórico. Presentó como una revelación que antes del 24 de marzo del 76 había violencia en la Argentina, que existió la AAA, que existían organizaciones guerrilleras que habían optado por la lucha armada, como si realmente de eso nunca se hubiera hablado en la historia argentina. Si hay algo, chicos, en serio, históricamente, si hay algo que se discutió, se recontradiscutió, se debatió, sobre lo que todavía hay hoy, discusiones, posiciones, pila de libros, películas y documentales, es sobre qué pasó en aquellos años y también antes del 24 de marzo del 76. Sin embargo, bueno, el gobierno lo presenta como una novedad histórica, ¿no? Miren, nunca nadie antes, jamás en la historia te había contado qué pasó con la AAA y con las organizaciones guerrilleras. Nosotros sí. Bueno, no, Agustín, no sé si... que te hayas enterado recién no significa que no se haya discutido antes. No sé si te cruzaste con el tuit del gordo Dan que decía, se terminó para siempre el consenso alfonsinista. Ajá. Que claro. supongo que... ¿Qué sería? ¿La democracia? Claro, de condenar a la dictadura militar. Ah, digamos. claro. Pues que tal vez es eso lo que quieren, ¿no? Que se- Mostrando que la primera tendencia era memoria completa o algo así. Sí. Bueno, está bien que entre ellos mismos se crean su propio relato y lo tengan ahí como herramienta a mano, como está bien, digo, es su convicción, su manera de entender la historia y punto, pero no pueden presentar como novedad histórica, como revelación, como un nuevo debate en la Argentina, lo que presentaron en las últimas horas como memoria completa, porque de esa ya la vimos y ha tenido otros nombres a lo largo de la historia. De hecho, miren, Ricardo Gilavedra, integrante del tribunal que juzgó a los militares, el famoso juicio a las juntas, en las últimas horas habló de esto y dijo, básicamente es el mismo discurso que tenían los militares. A ver. ¿Qué tiene? Tiene la misma línea argumental que tuvieron los defensores de los excomandantes en el juicio de la Junta. Es decir, los hechos gravísimos que se habían cometido por parte de las organizaciones armadas. Es más, hasta cita parte de la sentencia, que acepta esos hechos que se habían producido. Dice también, tomando el mismo argumento de las defensas, de que esto fue por una orden del gobierno civil, cita los famosos decretos de Luder del año 1975, lo mismo. Vuelve a decir del clima de guerra, el mismo argumento, el argumento justificatorio de las defensas es que fue una guerra, y en la guerra no puede haber homicidios, obviamente, sino de que todo está cubierto por las propias contingencias de la guerra. Lo que tiene de novedoso es que también aporta a la cuestión esta del tema de si estos delitos de las organizaciones armadas que existen, que fueron gravísimos, que son injustificables, que son crímenes, etcétera, si son delitos de lesa humanidad o no. Entonces dedica largos pasajes
a lo que se dice, que habrá que acreditarlo, de que recibieron adoctrinamiento en Cuba, las organizaciones terroristas, entonces estaría la presencia de un Estado extranjero, que es el condimento que le haría falta. Claro, esa es la explicación de Ricardo Gil Lavedra, que de esto sabe un montón. Vos podés estar más o menos de acuerdo políticamente con la trayectoria de Gil Lavedra o sus posicionamientos en otros temas, pero acá es una de las voces que son parte de la historia, además. Bueno, dejando en claro y recordando que el video del gobierno hoy, ayer en realidad, el que ya había hecho con el Tata Joffre en su momento, pero la línea en general del gobierno no es novedosa en este aspecto, sino que es exactamente la misma línea que tenían los militares. Es un video que tranquilamente podría haber grabado Astiz, pero lo grabó Laje. Solo que Astiz es un asesino y Laje simplemente ideológicamente adhiere a lo que han hecho esos asesinos. Pero me parece interesante como para ir observando, no solo por responderle a un video, no es solo una discusión de batallas culturales, sino cómo opera el relato que tiene el gobierno sobre lo que pasó en aquellos años con el presente. ¿Qué están buscando que suceda hoy con esto? No solo la discusión sobre qué pasó en los 70, sino cómo opera también frente a un gobierno que tiene la misma política económica, que genera la misma reacción, que genera también protestas en las calles, y cómo responde un Estado policial frente a esas respuestas, frente a esos intentos de oponerse. Pero escuchemos ahora al historiador Marcelo Larraqui, que también desmintió los dichos de Laje. Cuenta, bueno, algo que está bastante escrito y bastante documentado, que es que cuando llegó la dictadura las organizaciones guerrilleras estaban prácticamente desmanteladas. Cuando llegó el golpe de Estado, todas las organizaciones guerrilleras ya estaban prácticamente desvanecidas. El ERP termina de funcionar en julio del 76. Montoneros, un año después ya... Toda la conducción montonera se va del país en diciembre del 76. Los últimos se van en marzo del 77, entre ellas Patricia Burrich, que se va al exilio a Brasil y después a México. Es decir, ya estaba totalmente desmantelado. Es decir, el golpe no fue para, como lo presenta el video, terminar con la guerrilla. El golpe tuvo otra proposición, que fue cambiar la estructura económica del país. Es decir, en el año 76 teníamos un 4% de pobreza y en el año 83 teníamos un 20% de pobreza. Lo primero que hizo Videla fue pedir un crédito, y todo el equipo económico, fue pedir un crédito al FMI. Entonces, y el FMI se lo da, ya lo pedí Isabel, pero el FMI se lo da a la dictadura. Y lo primero que hace Videla, cuando habla con Kissinger, que era el secretario de Estado, Kissinger le dice en la conversación: lo que tengan que hacer, háganlo rápido. Bueno, ahí está Marcelo Larraqui, escritor, un investigador sobre aquellos años, ¿no? que ha publicado una gran cantidad de libros, investigaciones y demás. Es interesante, por supuesto, la mirada de volver a poner las cosas en su lugar, ¿no? Por las dudas. Porque lo que observás con la justificación oficial hoy del gobierno de aquellos crímenes, un poco desvían la atención, o pretenden desviar la atención sobre para qué fueron esos crímenes, ¿no? Sí. El gobierno te dice porque había violencia y entonces había que terminar con esa violencia, ¿no? Violencia contra violencia y los famosos teoría de los dos demonios. Ahora, era para, como su nombre lo indica, reorganizar nacionalmente. El proceso de reorganización nacional, para instaurar un modelo económico, que es el mismo modelo económico, el de Martínez de O, que hoy tienen y que están llevando adelante Milei, Caputo y demás, ¿no? Está bueno los testimonios que elegiste, porque Marcelo Larraqui, un tipo que tiene muchos libros escritos al respecto, recontra documentados, recontra cero sesgados, digamos, para digamos, más bien cuentan historia. Y Gil Lavedra también, radical de toda la vida, digo, Claro. Uno de los coautores de las leyes de obediencia de vida y punto final. Digo, no es un tipo que es de Bonafini. Sí, sí, por supuesto. Bueno, es parte también de... En las últimas horas al gobierno lo corrieron hasta de Seferino Reato a Fantino. a Fantino. O sea, realmente cuando te corren Los propios. hasta los propios, vos decís, y me parece capaz, que toda esta batalla cultural intensa para su núcleo duro puede funcionarle en ese sector, vamos a suponer, no sé, no lo quiero poner en números, un sector que consume y hace una propagación permanente, ¿no? Esta propaladora digital intensa, de bancar absolutamente todo lo que diga el gobierno. Después me da la sensación de que
cualquiera que más o menos tenga ganas de pensar un poco la situación dice, che, no, muchachos, están yendo al carajo. Hasta hacen una de más hasta para los que históricamente Sí. adhirieron a la teoría de los dos demonios. Bueno, sí, acá yo como kirchnerista le puedo decir a los compañeros libertarios que yo sé también de sobreactuar en supuestas alegrías y sobreactuar en determinados sentimientos. No sé, no me acuerdo cómo festejé la entrada a los BRICS, por ejemplo, que no me cambió nada, ni entramos finalmente. Claro. Pero digo, están como en esa, se nota, me parece que están como forzando esa actuación. Sí. No están convencidos, están, bueno, nada, todos sabemos, lo venimos diciendo, digamos, que hace rato que perdieron la manija de la conversación. Sí. De todas formas, yo creo que buscan con esta historia oficial generar un efecto en el presente, ¿no? No es solo un relato de la historia, no es solo batalla cultural. La violencia y la resistencia a un gobierno de ajuste, persecución y represión es lo que está en el foco hoy. Hoy. Es lo que vimos las últimas semanas. ¿Cómo te enfrentás a eso? Bueno, entonces lo que dice el gobierno es cualquier acto de oposición a este modelo económico es violento. Y si es violento, por lo tanto, se lo puede reprimir. Y entonces, en las últimas horas, la jubilada mala era la patotera que le pegaba a la policía. Pablo Grillo le partieron la cabeza con un cartucho de gas y tuvo mala suerte porque justo estaba ahí en el lugar cuando no tendría que haber estado y rebotó y pegó. Entonces, ayer y hoy, un programa económico neoliberal, clásico, de ajuste clásico, ortodoxo, acá no hay ninguna novedad, con exclusión social, concentración del capital financiero, timba financiera, endeudamiento externo y represión, oponerse a eso hoy es razón suficiente para que te partan la cabeza en una marcha. Lo que está diciendo el gobierno, justificando aquellos crímenes para defender ese modelo económico, es que hoy también son capaces de lo que sea en las calles para defender su modelo económico. No es solo una interpretación de la historia, ¿no? Tal cual. Y por último, lo quiero compartir a Martín Cohen. Esto es medio endogámico, pero bueno, habló y me dijo, me pareció muy claro siempre Cohen. Ay, es que siempre hay que Habla de llamarlo manera- a Cohen. Habla tan claro Cohen, que siempre es lindo escucharlo, sobre que la objeción de la teoría de los dos demonios no es equiparable. La objeción no es que es equiparable la violencia entre el aparato del Estado y otras formas de violencia, sino que en definitiva no es el ocultamiento de la lucha armada, criticar la teoría de los dos demonios. Pero escuchen cómo lo explica mejor que yo, claramente, Martín Cohen. El punto nodal del cuestionamiento de los dos demonios, que es que la ruptura del orden legal y el cometer delitos y delitos de extrema gravedad es siempre de otra índole, de otra gravedad también, si quien rompe el orden legal es el propio Estado, que es quien tiene no solo el monopolio de la fuerza legítima, sino también la función de establecer la ley y regular su cumplimiento. Si el aparato político, jurídico que tiene como función regular el cumplimiento de la ley es el que viola la ley, no es del mismo orden que la violación del orden legal establecido de fuerzas revolucionarias que por definición apuntan contra el sistema existente. Por definición, por algo son fuerzas revolucionarias. Cuando el aparato de Estado viola la ley, es lo que ocurrió durante la dictadura militar, y antes, equiparar eso con la transgresión o la ruptura del orden legal por parte de fuerzas insurgentes, no hay que equiparar. La objeción a la teoría de los dos demonios es la objeción a esa equiparación, no es el ocultamiento de la lucha armada, es la equiparación de la violencia cometida desde el aparato del Estado con otra forma de violencia, con la premisa de que la violencia, la responsabilidad del Estado en la administración de la violencia es siempre de otro orden, y que la ruptura, la transgresión de la ley es siempre más grave cuando la comete el Estado. Bueno, ahí estaba Martín Cohen esta mañana en Gelatina, siempre claro. Es espectacular. Sí, siempre. Pero ahí también para pensar, por eso, yo insisto con algo, es para pensar qué pasa hoy con este gobierno y su forma de reprimir la protesta social. No es solo los 70, yo veo también incluso a veces hasta algunos de los que ideológicamente uno ve cercanos, decir, bueno, otra vez, no, discutir la lucha armada. Bueno, no, pero es que lo que estamos hablando es cómo hoy, en un gobierno democrático, podés ejercer tu derecho a la protesta, a oponerte a un gobierno, a ir a una plaza, a decir, che, esto me parece que está mal, ir a putear al presidente y tener la posibilidad de hacerlo sin que termines en un hospital peleando por tu vida. Y sin que además sobre eso se monte una justificación del gobierno de por qué te reventaron la cabeza en una plaza. De hecho, en las últimas horas, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, habló y dijo lo mismo, relativizando aquello, ¿no? De otra forma, más a lo Guillermo Franco, más
tratando de ser más políticamente correcto que un laje, pero dice, está claro que no fueron 30.000, pero igual es un desastre, dijo esta mañana en Futuro. Que escuchen este fragmento. Y la Fundación Simón Wiesenthal, después de 60, 80 años, sigue investigando estos hechos en la que murieron millones de personas. Calcula que nosotros estamos en una discusión sobre si fueron 8.000 o fueron 30.000, ¿no? Entonces yo digo, no tiene importancia en definitiva cuántos fueron. Está claro que no fueron 30.000, pero tampoco tiene importancia eso. Y para las personas que buscan a sus familiares sí tiene importancia, Guillermo. ¿Pero qué busca? ¿Pero quién busca a su familia? ¿Dónde estamos? A ver, ¿cuál es la... ¿de dónde sacás vos que hay 30.000 familias que buscan a sus seres queridos? Eso no existe. No hay ninguna prueba de que haya tantas familias buscando a tantos desaparecidos. Entonces yo creo que hay que hablar con la verdad y hay que hablar con lo que realmente pasó, ¿no? Igual lo que pasó, Nico o Florencia, lo que pasó fue un desastre igual, ¿no? Entonces yo creo que fue un abuso que es difícil de calificar, lo que pasó durante los años de represión. Bueno, está Guillermo Franco y la teoría de los abusos, los excesos, y no y otra vez el número, ¿no? Claro, y otra vez el número, y no ubicar lo que sucedió dentro de un plan sistemático de exterminio de quienes pensaban políticamente de una manera determinada, ¿no? Que es como que hay que ubicar las cosas, porque también Guillermo Franco en las últimas horas se enojó mucho con el destape. Creo que hoy Roberto Navarro contaba algo a la mañana. Ayer cortó una comunicación acá con Mariano Martín, Claro. porque le recordaban a Guillermo Franco que a los jubilados los estaban cagando a palos antes de la famosa movilización a la que fueron supuestos barras peligrosísimos a generar violencia. Ya los venían cagando a palos miércoles a miércoles. Que de y todos hecho, lo vimos. Claro, que de hecho lo que planteaba Mariano Martín a Francos era esa marcha se arma justamente por la represión anterior. Claro. O sea, eran los hinchas de fútbol que veían cómo miércoles Claro. a miércoles cagaban a Pablo jubilados y bueno, entre ellos el de Chacarita, etcétera. Sí. Y entonces él, bueno, lo negaba, decía Pero que vos no. fíjate, ahí es donde, digo, activan en el presente este dispositivo sobre cómo justifican los crímenes del pasado. Porque ¿qué te dicen? No, nosotros reprimimos ese miércoles porque había violentos, había gente violenta, ¿no? Había un estado de violencia Sí. al que nosotros como Estado teníamos que contestarle y reprimir. Sí, incluso Ahora, la tenías a Bullrich diciendo, si no reprimíamos, no Claro. sabíamos en qué Claro. momento de la República estaríamos hoy. por eso creo que el gobierno en su relato sobre qué pasó en los 70 va un poco más allá. Ya no es la teoría de los dos demonios, ya no es la teoría de no son 30.000, es la teoría histórica de los militares, lo decía Macera, lo decía Astiz. Había un estado de violencia, gente insurgente, gente que se oponía a la buena moral y las costumbres de la Argentina, al Estado de Derecho, qué sé yo, entonces había que hacer lo que hicimos para terminar con esa violencia. Por supuesto que no estamos en una dictadura, es un gobierno democrático, electo al menos democráticamente, con comportamientos en algunos casos muy poco democráticos, pero vean cómo no es un video del AGE, no es una batalla cultural, no es redes sociales, es utilizar el mismo dispositivo de justificación sobre cómo un Estado debe responder ante las disidencias políticas en la calle, ¿no? En los 70 se justificaba de la forma en la que ayer lo justifica el AGE, institucionalmente en un gobierno publicado por Casa Rosada, pero de la misma forma que te justifican que es necesario cagar a palo a una jubilada porque te daba con un bastón en la mano o porque había barra bravas violentos y entonces ahí tiene que ir el Estado con toda la fuerza a reprimir esa movilización. Es decir, lo que te están diciendo otra vez de lo más alto del poder político, es que si protestás sos un violento, y si sos un violento entonces vas a ser reprimido Sí. con todo el peso del Estado. Con la narrativa solo de... que ahora estamos en democracia. Sí, la narrativa de violento y sedicioso. Claro, bueno, no, por supuesto. Porque está... Ataque al orden público. Es eso, Claro. ¿no? Sos un golpista. Claro. Entonces mereces que te caguen a palos e ir preso. Pero si hasta la palabra enfrentamientos se está utilizando nuevamente, ¿no? Para justificar que alguien terminó herido. Bueno, siempre ese alguien es del otro lado de las fuerzas de seguridad, Sí, ¿no? eso acompañado además, a propósito de lo que decía Martín Cohen, que se está rompiendo de alguna manera también el orden institucional cuando vemos, qué sé yo, lo de los
jueces de la corte nombrados por decreto, Sí. digamos, leyes que no pasan, o sea, o decretos que no pasan por el Congreso, que digamos que les importa nada lo que pasa en el Congreso, y además con la complicidad de muchos de los diputados y senadores que, bueno, siguen haciendo el juego a esto, a esta ruptura que estamos viendo en nuestra cara de muchos factores que tienen que ver con el orden institucional. Por eso yo creo, insisto, en que es por todo esto que el gobierno tiene que justificar de la forma en la que justifica los crímenes cometidos por la dictadura. Es parte del mismo relato, es parte de la defensa del mismo modelo económico. Estamos hablando de un modelo económico de exclusión, de concentración del capital financiero, de endeudamiento y represión. El mismo modelo debe ser defendido con toda la fuerza, por supuesto, solo que ahora con un gobierno democrático, pero con los mismos discursos que tenían los militares. El video de Laje tranquilamente lo podría haber grabado Astiz en la cárcel y decía lo mismo, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Vamos ahora a lo que está sucediendo en nuestra vida más cotidiana, más concreta, más del día a día, que es cómo empezaron a aumentar fuertemente los precios. Algo que conversábamos ayer en la marcha también, cuando veíamos el IPC choripán. Sí. Decía, che, igual era posible que te lo cobren 5 lucas, 3 lucas, 4 lucas el choripán, porque realmente en los últimos días, en las últimas semanas, meses, hay un fuerte aumento en el precio de los alimentos. De hecho, salió un sector de la oposición, 2 diputados socialistas, que presentaron un proyecto de ley para regularizar la canasta de consumo, es decir, le piden al gobierno revisar el cálculo, el famoso cálculo del índice de precios al consumidor, y advierte que la inflación sería mayor si se midiera como corresponde. Y en paralelo, un grupo de 36 gremios ya había planteado hace algunas semanas un cambio de metodología de la medición tomando los datos de la encuesta de gastos de los hogares. Bueno, también, por lo menos desde el caso de la carne, por lo menos el principio de fin del año pasado, ¿no? Ya desde noviembre, diciembre del año pasado viene aumentando fuertemente. Sí, Le justo pegaron un saque también ahora en las últimas semanas fuerte. Antes de la fiesta, desde antes de la fiesta, yo lamentablemente como mucha carne, estoy al día de los precios. Sí. Y todas las semanas Un está toquecito. aumentando. Sí, sí. Todas las semanas. Y aparte no un toquecito, aumentan mínimo 1.000 pesos. Claro. Por semana. Por Más o semana. menos. Sí, sí, por sí. semana. O sea, si lo que yo pagaba 18 ya está 24. Sí, la carne A fin de año pasado 18, ahora 24. La carne se nota mucho, es notable. Además, es de los productos que más peso tiene en la medición de la canasta de alimentos. Pero en general me da los lácteos. Bueno, por eso era tan gracioso. La manteca, el pan el común. El común, 4 lucas. El pancito de manteca para hacer una torta, para hacer una cosa. Sí, para desayunar. Para desayunar, claro. Sí, no, por eso era gracioso cuando decías el peso que tiene la carne dentro del IPC, que era gracioso el tuit de Milei de la inflación pasada diciendo, no, que si limpias el precio de la carne, y sí, bueno, ponelo, claro. ya limpiaste el de los servicios públicos, ¿no? ¿Qué querés? Claro, si no comes carne vas a ver que es todo más barato. Sí, claro, uno le contestaba, sí, consumí solo calzado, fue 0,4 la inflación. Claro. Solo calzado en el Solo mes. calzado. Sí. Bueno, escuchen a una vecina de Villa Crespo sobre la subida de los precios, un móvil en C5N, una jubilada que cobra la mínima, cuenta que le ayudan los hijos y la cantidad de cosas que dejó de comprar. A ver. No se ahorra. No en ese caso. No. Tuvo que ahorrar en otras cosas. Bueno, sí. Ir a comprar ropa, zapatos, cosas inútiles que tenés en cantidad en el placar y no las usás. Y a pesar de no ahorrar en eso, ¿sintió el aumento en este último tiempo acá? Por supuesto, mi marido y yo somos jubilados. Con eso te digo todo, te cierro ahí. Claro. Jubilados de la mínima encima. Ah, ¿y alguien les da ayuda? Mis hijos. Claro, No hay otra forma de subsistir. porque si no, no alcanza. No. No sé, a no ser que seas muy mágico. Yo nunca fui buena ecónoma. Así que te ves en figuritas con una jubilación mínima. Sí. Tienes gastos de también medicamentos, que eso no lo podés evitar. Eso tiene que ser sí o sí. Entonces usted dejó de comprar ropa, quizás alguna salida a comer afuera. No sé ir a comer afuera. No. Ahí se lo evita. Sí, tal cual. Bueno. No lo sentí. Gracias. Bueno, y hace instantes acá en el Destape, en el programa de Adrián Murano, la gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, Vanessa Ruiz, dijo que se registran nuevos incrementos en estos días en aceites, harinas y azúcar. Y agregó que el comportamiento de los alimentos va a ser similar al del mes pasado. Esto lo dijo hace un rato en Verdades Afiladas. A ver. Bueno, nuevos incrementos. Veníamos de una quincena, la primera quincena de marzo, relativamente tranquila. Bueno, lamentablemente comienzan a moverse nuevamente los precios. Han sido movimientos generalizados en todo lo que es producto de la canasta básica alimentaria,
podemos decir que, bueno, un nuevo incremento en el precio de la carne. Recordemos, en febrero se movió un 9%. Todo lo que ahora este mes, entre un 5 y un 7%, todo lo que es aceites, harinas, azúcar, bueno, movimientos en general que, bueno, van a hacer que el comportamiento de este mes de marzo y se comporte de forma similar a lo que fue el mes pasado. Recordemos, el mes pasado un 2,5% habíamos medido para lo que fue la inflación de febrero, y en alimentos un 2,9%. Bueno, por ahora venimos desarrollando muy parecido el comportamiento de estos días a lo que ha sido el mes de febrero. O sea que estás hablando, Vanessa, de un incremento del orden de, repetí el número, 2,9%. Por lo menos estimado para este mes. 2,9 habíamos cerrado, claro, 2,9 es lo que habíamos cerrado para el mes de febrero en alimentos, y que si bien habíamos logrado una baja inferior, bueno, habían arrancado marzo con el movimiento. Claro, se había arrancado marzo con una desaceleración, pero ahora volvió a ver. ¿Y qué Bueno, ahí está, el diálogo con Murano. Lo que van a empezar a ver por estos días, además, es al gobierno celebrar porque aumenta o suben un poco las ventas de enero en comparación con enero del año pasado. Eso va a pasar. Cuando empieces a comparar este enero con enero del año pasado, que era el primer enero de Milei, el febrero de ahora con el febrero del año pasado, que era aquel verano que era realmente una... ¿se acuerdan? Una desolación, una masacre claro. total. Lo que va a suceder es que interanualmente vas a ver algunos datos que decís cómo puede ser que esté aumentando el consumo. Claro, en comparación con el año pasado. Cementerio realmente. Y lo vas a ver a los libertarios celebrando de miren, repunta el consumo en los supermercados, en los almacenes, en los shopping, a pesar de que aumentan el precio de los alimentos. Sí, la dinámica opuesta que se venía dando, que nosotros decíamos, no, interanual no, pero con respecto al mes pasado subió. Bueno, eso pasa al revés. Bueno, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Ahora te cuento, me quedó un comentario pendiente respecto de lo que decía más temprano, lo que está sucediendo acá en Argentina. En Europa se está hablando mucho de democracias iliberales. Sé que todos los expertos no son siempre de acuerdo sobre qué término utilizar para esto, que nos pone a todos muy incómodo, porque esto en la Argentina no es una dictadura, es gente que llegó efectivamente al poder por las urnas. Claro. Las democracias iliberales son aquellas efectivamente donde todavía se elige en las urnas, pero donde después no se ejerce el poder del pueblo, sino que se coartan las libertades. Y nosotros en Europa tenemos el ejemplo desde hace ya muchos años de Víctor Orbán, por ejemplo en Hungría. Sí. Bueno, Víctor Orbán fue una especie de Trump antes de Trump. Trump es otro ejemplo de eso. En su momento también lo fue Jair Bolsonaro y bueno, de alguna manera lo estamos viendo acá en Parte Argentina. De la misma escuela, del mismo club. Y tiene que ver con, es verdad que uno se queda corto en los términos, ¿no? Sí, ¿Cómo llamar esto que está sucediendo? Ahora sí, les cuento que nuestros presidentes estuvieron charlando, me refiero a Javier Milei y Emmanuel Macron. Acabo de conversar con el presidente argentino, dijo Emmanuel Macron en un tuit, hemos intercambiado opiniones sobre la situación económica en Argentina y los desafíos a afrontar. El pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia, agregó Emmanuel Macron, mucho más que un aliado en sectores clave como los metales críticos. Argentina es un amigo con quien queremos construir la economía del futuro. Bueno, me parece que este contacto también uno lo puede enmarcar en lo que es un día clave, ¿no? Para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya Francia que hoy tiene se sus reúne... votos ahí, claro. Sí, hoy mismo se reúne el directorio, ¿no? Del organismo. De allí podría salir alguna novedad sobre ese número, ese monto que todavía desconocemos. Estados Unidos, por supuesto, tiene muchísimo peso y además tiene poder de veto en la mesa del Fondo Monetario Internacional, pero no tiene todo el peso. Bueno, ahora les quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes ya les pasó mandar un mensaje a la persona equivocada por alguna plataforma? Sí, o sumarla, a mí me pasó. Claro, o sumarla, por ejemplo, a un chat que no le correspondía. Me parece que en esta mesa eso ya... pasó, bueno, pero no fue tan grave. Sí. Puede ser peor. Bueno, era por algo Yo me lindo. confundí de mensaje, era un compañero que se había quedado sin laburo y se lo mandé a otro, todo un desastre. Bueno, ojalá no hayas Puede dicho terminar nada muy mal que sea- eso de equivocar destinatarios. Puede terminar muy Parejas mal. rotas. Pero les quiero decir a todos ustedes que en algún momento de su vida mandaron un mensaje a la persona equivocada, que no están solos, porque la administración de Donald Trump le envió planes militares secretos
al periodista Jeffrey Goldberg, que es editor en jefe de la revista The Atlantic. Este fue agregado de manera accidental por el consejero de Seguridad Nacional a un grupo de Signal, que es una plataforma encriptada, pero no diseñada, digamos, para errores, claro. asuntos. Si te mandan un mensaje te llega, por más Claro. Bueno, entonces lo incorporó a esa suerte de mesa chica integrada por altos cargos para discutir ataques militares contra los hutíes en Yemen, con detalles operativos. Sentados en esa mesa chica virtual se encontraban, por ejemplo, el vicepresidente, la directora de los servicios de inteligencia, el secretario de Estado, el director de la CIE y un largo etcétera. No un largo etcétera, un corto etcétera. Muy buena data. Él cuenta que en un primer momento pensó que era un chiste. Sí, un chiste o un intento, digamos, de operarlo de alguna manera. Después se dio cuenta que allí estaba realmente la papa caliente, así que fue testigo silencioso de las conversaciones altamente clasificadas que tuvieron lugar entre el 13 y el 15 de marzo, fecha en la que efectivamente Estados Unidos lanzó ataques contra el grupo yemení que dejaron esos ataques ese día de 15 de marzo, más de 50 muertos. Y este lunes, finalmente, ayer, entonces, el periodista en cuestión dio a conocer públicamente esa enorme falla de seguridad de la que todo el mundo en Estados Unidos está hablando. Y vamos a terminar este repaso informativo de la agenda de internacionales en Cisjordania con un registro en imágenes. Un registro en imágenes de la brutalidad cotidiana y sin sentido a la que las y los palestinos se encuentran sometidos en esa zona. En este caso se trata de Hamdad Balal, codirector del documental No Other Land, del que hemos hablado acá en esta mesa de Maldita Suerte, que retrata justamente la vida de los palestinos bajo la ocupación israelí. Un documental que fue premiado y por eso tomó tanta trascendencia, relevancia en la opinión pública, que fue premiado hace unas semanas con el Oscar. El primer video que estamos compartiendo muestra el ataque contra Hamdad Balal. El segundo muestra el momento en que un grupo de activistas también que lo acompañaba fueron atacados por colonos israelíes con la cara tapada, armados y demás. Después de eso, Hamdad Balal fue llevado en detención por el ejército de ocupación israelí. El otro director de la película es quien mantuvo al tanto la opinión pública sobre lo que estaba sucediendo. Explicaron que lo habían golpeado, presenta heridas en la cabeza y el estómago, sangrando. Los soldados irrumpieron, cuenta él, en la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. En un primer momento decía incluso no hay rastro de él. Desde entonces, claro, no lo podían ubicar, no sabía dónde se encontraba precisamente. Finalmente anunció un par de horas atrás que después de pasar toda la noche esposado y golpeado en una base militar, ya se encuentra libre y a punto de volver a casa con su familia. Qué intenso todo, amigos, amigas. Así está la Argentina y el mundo. Y te lo contamos en el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.